Buenos días a todos. Qué bueno estar con ustedes, familia, iglesia y por supuesto bienvenidos a todos nuestros campus. Qué bueno estar con ustedes y para todos nosotros bienvenidos de nuevo a nuestra serie de titulares. Mientras arrancamos esta mañana, quiero compartir un par de titulares que recientemente llamaron mi atención y creo que también lo hará a ustedes. El primero, la gente está usando ChatGPT como si fuera un dios y las religiones están prestando atención. La segunda, este hombre dice que ChatGPT provocó un despertar espiritual. Tercero, desde Dios hasta el duelo, la gente le está haciendo a la IA las preguntas que antes estaban reservadas para el clero. Y por último, que estoy bastante segura de que no la vieron venir, es como los chatbots y la IA sobre Jesús, movidos por el lucro, se aprovechan de cristianos seguidos por la oración. Así que estamos aquí en el verano 2026 y esto es lo que está llenando los titulares, como las apps, y no me estoy inventando ni estoy exagerando como predicador, pero hay apps que puedes abrir y chatear. Un bot entra y te saluda. Exactamente así dice: hola, soy Jesús. He venido a ti en esta forma de IA para darte sabiduría, consuelo, enseñanza en el camino de Dios. Iglesia, ni siquiera me gusta leer esto, de verdad. Literalmente me entra un pánico que si lo pienso es en voz alta, me da miedo y está loco, pero también es real y sabes. Estas apps consiguen 30,000 usuarios en 3 días. Hay otras apps donde ustedes pueden entrar y escribirle a Jesús y hablar con Jesús, pero ustedes eligen su tradición de fe y entonces ese Jesús le responde según sus preferencias. ¿De qué se trata esto? Esto es Jesús en lo absoluto. Hay una iglesia en Lucerna, Suiza, que puso a Jesús de IA en un confesionario. Entonces uno se arrodilla, confiesa el pecado y luego la máquina le responde. Y ¿sabes? Cuando les encuestaron a la gente, dijeron haber tenido una experiencia espiritual genuina con un robot al que le estaban confesando y del que estaban recibiendo consuelo. Y antes de que nos pongamos arrogantes sobre esto, hay algo que no podemos pasar por alto. El título decía que eran cristianos movidos por la oración. Estos no son agnósticos, no son ateos. Esta es gente de Jesús, la gente que ora, la gente de la iglesia recurriendo a una app, pidiéndole a un robot programado para que sea Dios. Ahora, para ser claro, no estoy aquí para arremeter contra la tecnología. Más adelante, el pastor principal nos dará una perspectiva cristiana sobre la IA y en conjunto, pero hoy vamos a hablar de sabiduría. Sabiduría, ¿qué es? ¿Cómo la recibimos? Y segundo, incluyendo el papel de la IA. Y luego, el tercero, la menos entendido, ¿qué es lo que más estorba para oír y recibir la sabiduría de Dios como sabiduría de Dios, aun cuando es tan claramente dicha? Así que empecemos con esto. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es? Básicamente una definición bastante estándar de sabiduría que podrías encontrarla en cualquier parte puede ser maximizar ganancias y minimizar dolor. En esencia, es ser estratégico, ¿correcto? Ganar más, perder menos, salir adelante, es simple. Pero es simple, pero es astuto y funciona y construye empresas, construye portafolios, plataformas y por eso esa definición de sabiduría es tan común y es tan aceptable. Imagina que haces lo sabio, inviertes a lo largo de tu vida, ahorras, formas una gran cuenta de retiro y te jubilas temprano. Es un perfecto ejemplo de maximizar ganancias y minimizar dolor y salir adelante. O sea, que está bien. Casi todos dirían que sí, pero ¿qué le dijo Jesús al que hizo eso? Lucas 12:20, pero Dios le dijo: necio, necio. Esta misma noche te reclamarán el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Eso parece
sugerir que Dios está operando con una definición de sabiduría diferente a esta, que conocemos esta, que es tan común, y súmenle a lo que él acaba de decir otra cosa. Jesús dijo, en vez de decir, quiero que maximicen sus ganancias, quiero que minimicen su dolor y de verdad quiero que todos salgan adelante, el Señor Salvador de toda la creación, Jesús, le dijo a sus discípulos, incluyéndonos a nosotros, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la hallará. Ese es el camino del cristianismo. Eso de aquí toma un instrumento de muerte, perder nuestras vidas. Si algo es lo opuesto a maximizar ganancias, minimizar dolor y salir adelante, es eso. Según toda definición mundana de sabiduría, el camino del cristianismo es necedad. Tan necio. Vivir como sacrificio, eso es necedad. Creciendo primero en nuestro amor por Dios y en segundo lugar en nuestro amor por los demás, necedad. El camino de la cruz, eso es necedad, tribulación garantizada. Eso es lo que Jesús prometió que pasaría a los que le siguen. Eso es necedad. Y sin embargo, el camino del cristianismo, ¿cómo es sabio todo esto? Vamos a llegar ahí. Empecemos con esto. ¿Cuál es la definición de sabiduría de Dios? ¿Sabes? Donde recibimos ayuda con esto es cuando profundizamos en la Escritura. En el Antiguo Testamento, la palabra sabiduría es Hakman y mira lo que es fascinante de esto. Uno esperaría que la primera vez que aparece la sabiduría fuera un contexto académico, pero no. La primera vez que aparece en realidad surge en el contexto de artesanos comisionados para construir el tabernáculo de Dios, hablando de cosas que normalmente no pensamos que recibiríamos sabiduría, pensamos que requeriríamos planos, pero Dios hace algo diferente. Y viene la primera vez sabiduría realmente mencionada en Éxodo 31. Dios dice del artesano, lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento, en todas las artes para elaborar diseño, para oro, plata, bronce y labrar piedras y entallar madera a fin de que trabajen en todas la labor. Ahora, el artesano hacía esto. Simplemente estaba diseñando libremente lo que quería hacer, inventando una imagen y luego creándolo. En realidad no. Hebreos 8:5 nos dice algo muy importante. No se pierdan de esto. Hebreos dice que el lugar donde servían, refiriéndose al tabernáculo que el artesano estaba haciendo, ese lugar dice que es copia y sombra de las cosas celestiales. No te lo pierdas. El lugar que el artesano estaba creando, el lugar que estaba formando, era una copia de lo que está en el cielo. Por eso Moisés fue advertido cuando iba a construir el tabernáculo. Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que fue mostrado en el monte. En la primera mención de la sabiduría, en esta mención de sabiduría, ¿qué vemos hacer al artesano? Tomando lo que está en el cielo y lo está trayendo a la tierra. Mira, la sabiduría bíblica no se trata solo de cuánto sabes, sino de si tomas lo que Dios te ha dicho y lo aplicas en este mundo. Es artesanía. La sabiduría es artesanía. Artesanía en la oración. Hágase en la tierra como en el cielo. Es artesanía que vive para ver que sea en la tierra como lo es en el cielo, en el matrimonio, en las amistades, dinero, con tu temperamento. Es hermoso. Es formar aquí para que sea como allá. Eso es la sabiduría. Formar aquí para que sea como allá. Hay algo que ustedes tienen que saber sobre la sabiduría. Cuando la leemos, en realidad hay 3 palabras que van casi siempre juntas.
Conocimiento, entendimiento y sabiduría. Para entender la verdad de sabiduría, tienes que entender qué es cada una de estas tres palabras. Así que conocimiento son los hechos. Conocimiento, revelación, esos son los hechos, la verdad de lo que Dios ha dicho. Luego, el entendimiento, que es diferente, es entendimiento y sintetizar todos los hechos. Sintetizar esa verdad de una manera correcta y precisa para llegar a la conclusión correcta. Entonces, está el conocimiento, el entendimiento, está el conocimiento y la revelación, está el entendimiento y luego está la sabiduría, que es la aplicación de las primeras dos palabras para traer a la tierra lo que está en el cielo. Es la aplicación del conocimiento verdadero y del entendimiento correcto, con el propósito de implementar el cielo en la tierra. Eso es la sabiduría real. Esa es la verdadera sabiduría. Esa es la sabiduría bíblica. ¿Y quién no quiere ser parte de eso? En tu trabajo, ¿no quieres ser parte de traer a la tierra lo que en el cielo está sucediendo en tu hogar, en tus relaciones, mientras vas en el camino? ¿No quieres el aroma del cielo y los caminos del cielo y la voluntad del Padre? Donde quiera que vayan tus pies, esa es la sabiduría. Es la gracia de saber cómo aplicar la verdad de Dios y el entendimiento a la vida real. De tal manera que el cielo está siendo traído a la tierra. Así que la verdadera pregunta es, ¿cómo la obtenemos? ¿Cómo la obtenemos? Estoy segura de que no es tan complicado, solo la pedimos. Proverbios 2:6, porque el Señor da sabiduría. El Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Santiago 1:5 dice, este versículo es tan precioso para mí. Vengo a él una y otra vez. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que le pida a Dios, el cual la da a todos abundantemente sin reproche y se las dará. Se las dará. Algunos de nosotros necesitamos tomar esto y tatuárnoslo en el corazón. Vamos a Dios y oramos y decimos, Dios, no sé qué hacer y de verdad espero que hables, pero en realidad no sé si lo hará. Lo hará porque Él dijo que lo haría y lo haría generosamente. Es una promesa de Dios para ustedes y para mí, no para algunos, para todos. Accedemos al pedirle a Dios. No sé qué hacer con el matrimonio, pídele. No sé qué hacer con este asunto del trabajo, pídele. Dios, no sé qué debo de hacer, dónde vivir, comprar esta casa. Pide. Tenemos acceso a pedirlo y Dios es fiel. Pero hay algo que precede al pedir. Hay un punto de origen con el que el mundo nunca empieza cuando se trata de la sabiduría. Y leemos sobre eso en el libro de Proverbios 9:10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. De manera similar, Proverbio 1:7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. El comienzo no es el curso avanzado, es la línea de partida. Así que no das ni un paso hacia la verdadera sabiduría hasta que doblas tus rodillas ante Dios, te relacionas con Él como Dios. No das ni un solo paso hacia la verdadera sabiduría hasta que haces eso, lo cual significa que la persona más inteligente en este lugar, con un montón de títulos, con un coeficiente de genio, en realidad puede ser un necio, bíblicamente hablando. No porque no tengas información, sino porque nunca has temido a Dios, nunca has doblado tu rodilla, nunca te has relacionado con Dios como la autoridad única, suprema y final. Déjame hablarte de un hombre llamado Marcus. Marcus es un astuto y todos lo saben, sobre todo porque Marcus se asegura de que lo sepan. ¿Saben? Él es muy considerado, sabio y astuto, y la empresa donde trabaja recientemente pasó por una reorganización, una vacante, un puesto de director disponible.
Si ustedes están en el mundo de los negocios, saben de este momento, es un momento que hace o deshace tu carrera. Es como si consigues el puesto o no. Los siguientes 20 años de tu vida se van a ver diferentes. Igual, si no lo consigues, se van a ver diferentes los siguientes 20 años de tu vida. Sentado exactamente en el mismo escritorio haciendo lo mismo. Era algo precario, pero en realidad Marcus no le molestaba, ¿sabes? Lo disfrutaba lo precario, así que empezó a ponerse como metas hacerlo sabio, maximizar ganancias, minimizar dolores y salir adelante. Descubrió qué ejecutivos iban en ascenso y empezó a aparecer en su órbita y también vio que proyectos estaban fracasando y en silencio se fue bajando de ellos, dejando que otros cargaran con el naufragio. Había una división en problemas y el gerente rogó por solo un trimestre más para enderezar las cosas, pero Marcus miró todo el panorama y dijo, eso va a costar. Si le doy a esto tiempo extra, dinero y por supuesto riesgo, así que redactó una recomendación para que esa división fuera cerrada. Estaba haciendo lo sabio, maximizando ganancias, minimizando dolor, esforzándose para salir adelante. Estaba manejando todo aquello como un experto. Y una semana antes de que saliera la decisión, un hombre empezó a aparecer a la empresa. Tú sabes, era mayor, llevaba un saco arrugado, manejaba un carro beige, se estacionaba con los internos, llevaba su credencial de visitante y asistía a reuniones. Casi siempre solo escuchaba y de vez en cuando hacía preguntas. El punto es que nadie tenía idea de quién era este hombre y Marcus ciertamente no tenía tiempo para él. Lo miró y no tenía idea de dónde venía ni exactamente por qué estaba ahí, pero más o menos lo evaluó. Ok, dijo, este tipo es algo como un gurú de eficiencia que mandó la corporación o tal vez un consultor. De cualquier modo, no le servía para nada. Entonces un día ese hombre trató de hablar con Marcos y específicamente sobre la recomendación de cerrar la división y le dijo algo más o menos así. Estas son personas. ¿Has hablado con ellas? A veces lo lento y costoso es lo correcto. Y claro, puedes imaginar que Marcus simplemente lo descartó por completo. Siguió ejecutando todo sin fallas hasta la mañana del anuncio. Todos estaban reunidos. Marcus estaba sumamente confiado. El hombre pasó al frente, alguien le entregó el micrófono y dijo, para los que no me conocen, yo soy el nuevo director general. Empecé hace un mes, he estado aquí todo este tiempo sin título a propósito porque aprendes todo lo que necesitas saber de alguien por la manera en la que trata a los demás, que cree que no puede hacer nada por ella. Y yo vi todo lo que necesito ver. En ese momento Marcus se dio cuenta de que había arruinado todo en grande porque reconoció que ese hombre, el hombre de saco arrugado, en realidad ese hombre era el CEO. Y claro, cuando el CEO anunció el puesto, sin sorpresa, no fue Marcus. Y de hecho, el CEO lo bajó de puesto por su manera astuta de trazar estrategias para sí mismo y no para la empresa. Marcus parecía estar jugando el juego perfecto. Anticipó cada variable, pero lo perdió todo por la única jugada que nunca supo que estaba haciendo y fue menospreciar a ese hombre. Piénsalo. Cuando se trata de conocimiento, entendimiento y sabiduría, hay una progresión lógica. Es como hechos, sintetizar y aplicar algo así como un, dos, tres. Entonces, ¿por qué la mayoría de las personas que tienen el don de ser sabias no son sabias en lo absoluto? Porque calcularon mal la variable más importante de toda la ecuación. ¿Quién? ¿Quién tiene la autoridad? Mira, hay alguien a quien has estado evaluando toda tu vida. Él no siempre presenta su título y a veces viene como un suave impulso, el cual terminas convenciéndote de no seguir y a veces viene como una convicción que descartas por inconveniente, a veces viene como un valor que pasas por alto porque lo sabio, según tú, es pasar por alto y es tan fácil descartarlo y guardarlo como si fuera
irrelevante. Y eso es lo que Marcus nunca entendió hasta que el micrófono estuvo en la mano del otro hombre. Ese hombre, ese dueño, ese CEO era el factor en la decisión. Él era la decisión. Eso justamente es por qué el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Ustedes no son la autoridad final en su historia. Es Dios. Él es. Si lo dejas fuera de tu ecuación de sabiduría, les digo, no importa cuántas ganancias creas que tienes, ya las perdieron. Y esa promoción que Marcus tanto quería, ¿sabes? Hay una versión de eso para ustedes y para mí al final de nuestra vida. Comienza con 2 palabras, las que oramos y esperamos oír. Bien hecho. Bien hecho. Escuchen el día en que estamos delante de nuestro hermoso Jesús, delante de nuestro incomparable Jesús, el día que estemos delante de Él. Queremos ser aprobados por haber vivido una vida que le agradó, que lo bendijo. Y cuando estemos delante de Él, la Escritura es clara. Daremos cuenta y seremos recompensados por todo lo que hicimos bien en el cuerpo. Escucha, por tantos, Dios es el invisible en la sala, el cual muchos piensan que no importa en absoluto y es lo único que en verdad importa. Un día lo veremos y Él juzgará y hablará y nuestro destino eterno y nuestra recompensa eterna vendrá con Él y solo de Él. Iglesia, sin ese entendimiento, sin esa perspectiva eterna, nunca llamaremos sabio a lo que Dios le llama sabio, porque está en conflicto con lo que el mundo llama sabio. Piensa en Jesús. Él fue a la cruz. ¿Fue esa una gran aplicación de la definición de sabiduría del mundo? ¿Maximizó ganancias y minimizó dolores? ¿Y salió adelante? No, fue lo contrario. De hecho, maximizó el dolor y renunció a sus ganancias. Permitió que lo clavaran de ese madero. Soportó el desprecio, la vergüenza, la humillación y el rechazo. Fue llevado a la muerte. Escuchen, es un hombre que muere, no es un hombre que va ganando. Nadie en el mundo mira a alguien así y dice, oh, wow, eso fue tan sabio. ¿Qué dicen? Eres un idiota. Entregar tu vida, especialmente por un enemigo que no quiso y muchas veces todavía no quiere nada que ver contigo. ¡Qué necedad, estúpido! Así es exactamente como el mundo etiqueta a Jesús y lo sigue etiquetando. 1 Corintios 1:8 dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Y se nos dice algo más en 1 Corintios 1:25, porque la necedad de Dios es más sabia que la de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Por qué? Porque Jesús no venció a pesar de la cruz, venció por la cruz. Jesús no venció a pesar de la cruz, venció por medio de la cruz. Y lo que parecía una absoluta tontería, lo que parecía una necedad total, lo que parecía una pérdida absoluta, total y sin sentido, en ese momento en realidad era la gran sabiduría y gran ganancia, eternamente hablando. Pero si solo miras el momento, si solo te quedas ahí, en el Calvario, y ves a Jesús colgado de ese madero, ¿cómo lo vas a juzgar? ¿Como pura locura, necedad y absurdo? Pero ese era solo el momento, sí. Él entregó su vida en ese momento, pero obtuvo victoria sobre la muerte. Sí, así fue. Entregó su vida en ese momento, pero tomó las llaves del dominio que Dios originalmente le había dado al hombre y el hombre se las entregó a Satanás y Jesús recuperó esas llaves y él entregó su vida en ese momento, pero ganó el trono a la diestra del Padre. Sí, así fue. Él se entregó su vida en ese momento, pero aseguró la salvación para miles de personas, miles de almas por toda la eternidad. Filipenses
Filipenses nos dice que la humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero luego dice, por lo cual me encanta esto, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Qué hacemos entonces con Jesús? ¿Qué hacemos con la cruz? ¿Es absurdo? ¿Es necedad? ¿Es idiotez? Si la mencionamos solo por el momento, llegaremos a la conclusión de que sí. Pero cuando tenemos la perspectiva eterna, veremos que es la mayor ganancia y de manera impactante, asombrosamente sabiduría. Y solo quiero decir esto, eso no es una nota al pie sobre la sabiduría de Dios. Jesús vivió de esta manera. Pablo dice que esa es la sabiduría de Dios con nombre y apellido. Primero a los Corintios 1:30 dice, Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Colosenses 2:3, Cristo, en quien está escondidos todos los tesoros del conocimiento. Y quiero decir algo, algunos de ustedes están buscando sabiduría en muchos lugares. Deténganse. Colosenses 2:3 dice, en quien está escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Solo ve a Jesús, solo vayan a Jesús. ¿Quieres sabiduría? No es una descarga, no es una app, y no estoy diciendo que no hay apps que han sido programadas para seguir la palabra de Dios. Claro que las hay, y eso es algo muy bueno. Definitivamente es mucho más rápido que en los viejos tiempos de sacar una concordancia y buscar cada versículo por tema, pero esto es lo que estoy diciendo. La sabiduría de saber cómo vivir las verdades eternas de Dios en tu contexto exacto, con todas las variables únicas que están ocurriendo, lleno de situaciones que requieren entendimiento celestial y sabiduría oportuna. Eso no es una configuración que activas, es una persona a quien persigues. Y la sabiduría está disponible en esa persona. Todo tesoro de sabiduría está en Jesús. Cuando vas a Jesús por sabiduría, no te va a decir lo que quieres oír, te va a decir la verdad que te hace libre. Y luego te va a entregar la verdad más sabia que escuchas en toda tu vida. Marcos 8:35 y 36, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía del evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo entero y perder su alma? Ahí está. Todo en 2 versículos. Jesús realmente usa el mismo lenguaje contable del mundo. Me encanta. Él habla de ganancias, pérdidas, provechos, pero Jesús hace añicos la fórmula, hace añicos las matemáticas del mundo. Mira, la jugada ganadora para el mundo, ganar el mundo, Jesús dice, esa es la jugada perdedora. Y la jugada perdedora para el mundo, perder la vida, Jesús dice que eso justamente es la jugada ganadora. O como lo hemos dicho antes, lo que guardamos ahora lo perderemos en la eternidad. Lo que perdemos ahora lo guardaremos para la eternidad. Eso es lo que Jesús está diciendo. Escucha, en todo sentido, la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios están totalmente en conflicto. Totalmente cuando se trata de vivir aquí y en la hora. La sabiduría del mundo dice, aférrate y gana, y la sabiduría de Jesús dice, suelta con amor y gana. Así que hablamos de qué es la sabiduría, hablamos de cómo obtenerla, pero en realidad todavía no hemos hablado de lo que les dije, que es la parte menos entendida de la sabiduría, que es por qué es tan difícil oírla. Ya sabes, es eso. Hay algo que realmente es una amenaza para nosotros, es algo que se interrumpe entre nosotros y oír la sabiduría de Dios, aun cuando está expresada tan claramente. Hablamos sobre esto.
Y eso es lo que realmente es una amenaza para nosotros y en realidad es algo que falta. Vamos a suponer que el fundamento del temor del Señor está en tu vida. Hay tres elementos del oír que necesitas para recibir la sabiduría de Dios como la sabiduría de Dios. Y si falta cualquiera de ellos, cualquiera que se pierda, estás en riesgo de rechazar la sabiduría de Dios como la sabiduría de Dios. Entonces, ¿cuáles son estos tres? ¿Cuáles son estas tres cosas que sin falta una de ellas o alguna combinación de ellas es probable que hagas perder la sabiduría de Dios? La primera está en Romanos 12, 1, 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, aceptable y perfecta. ¿Para qué? Siempre presta atención cuando la Escritura dice ¿para qué? ¿Para qué significa que si quieres lo que viene después del para qué, tienes que hacer lo que viene antes del para qué? Entonces, él dice, si quieres discernimiento, cuál es la voluntad de Dios, si quieres la sabiduría para hacer cuál es esa voluntad, entonces tienes que hacer algo. Renovar tu mente. ¿Cómo? Eso pasa al conocer lo que Dios dice. Estando en su palabra es lo que Él ha dicho. Si no conoces lo que Dios ha dicho en su palabra, no podemos recibir la sabiduría de Dios como sabiduría. Y eso se sabe comúnmente, pero no basta. Mira, muchas veces pensamos que este libro es como un libro de texto, como que lo abro, encuentro el versículo y luego, boom, ya lo sabía. No, no es así. No funciona así. ¿Sabes por qué? Porque los discípulos sí sabían lo que Jesús dijo y no tenían sabiduría en lo absoluto. Lucas capítulo 9. Es como, ¿te imaginas a Jesús entrando en el escenario y comenzando de esta manera? Les dice, haced que estas palabras penetren en sus oídos. Entonces les dice, es como si dijera, hey, estén seguros y presten atención a estas palabras, penetren en sus oídos porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Yo sé que es una frase muy complicada, es tan compleja y están todos estos hombres. No, no es así. Es la frase más simple. Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en las manos de los hombres. No hay parábolas, no hay metáforas, es directo y claro. Pero ellos no entendían estas palabras y les estaban ocultas para que no las comprendieran y temieran preguntarle acerca de ellas. Pensemos que si solo sabemos lo que dice, si solo oímos lo que Dios dice, entonces lo vamos a aplicar y recibir como sabiduría de Dios. Y no es cierto. Y sé que este pasaje dice que las escrituras estaban ocultas, pero hay muchas otras ocasiones en las que Jesús hablaba y ellos no entendían lo que Él decía, aun cuando estaban hablando con toda claridad. Así que no basta con entender, no basta con saber lo que dijo. Hay otras cosas. ¿Cuáles son? Las encontramos en Filipenses 1, 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Así que aquí está otra vez. ¿Para qué? ¿Quieres aprobar lo que es excelente? ¿Quieres ser sincero e irreprensible? Entonces tienes que hacer las cosas que están ante Él. ¿Para qué? ¿Qué es? ¿Qué es? Aquí vemos que si queremos hacer esto, tenemos que tener un amor que abunde aún más y más como resultado de dos cosas. La primera es el conocimiento real. La primera en este versículo, a la segunda en nuestra lista de tres que tenemos que tener para oír la sabiduría de Dios, para recibir la sabiduría de Dios como sabiduría. La segunda cosa es conocimiento real. La segunda es conocimiento real. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Aquí el conocimiento real es la palabra epignosis y es la palabra para conocimiento íntimo, personal, relacional. Y esta palabra, de hecho, se intensifica con epi delante.
es conocimiento real de quién es Dios. ¿Has tenido algún amigo que dice algo y alguien trata de interpretar lo que dijo? Puede ser tu cónyuge, puede ser otra persona, pero alguien más trata de interpretarlo y lo entendió mal, pero tú conoces a tu amigo, lo conoces tan bien que interrumpes y dices, esto es lo que él quiso decir o esto es lo que él quería decir. ¿Cómo pueden hacer eso? Porque tienen conocimiento real. El conocimiento real de alguien logra eso. Aquí está el punto. Cuando tenemos conocimiento real de Dios, cuando experimentamos su bondad, cuando experimentamos su carácter, lo confiable de su carácter y la firmeza de su carácter, ahí es donde lo obtenemos. Ese conocimiento relacional real va más allá de oír algunas cosas de ti. Puedo citar algunas cosas sobre ti. Escuchen, puedo citar cosas sobre algunas personas de la historia. Les prometo que no los conozco. Se necesita un conocimiento relacional real para recibir la sabiduría de Dios como la sabiduría de Dios. Sin eso no lo haremos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener esto para recibir la sabiduría de Dios como la sabiduría de Dios? Porque si nos falta, descartaremos cualquier sabiduría de Dios, cualquier cosa que parezca un sacrificio vivo, que suene a tomar la cruz, que para nosotros parezca costo y pérdida, la descartaremos porque no confiamos en Él, porque no confiamos en su carácter. Se los diré. Esto no es como un dicho sabio, es simplemente la verdad. Si alguno de nosotros tiene alguien en la vida a quien percibimos como enemigo, alguien sospechoso, que es una mala persona, lo vemos como alguien poco confiable, no importa lo que diga, cualquier cosa lo tomaremos como que no es sabio. ¿Por qué? Porque debajo de eso hay una suposición, hay una acusación de solo dice eso para herirme, solo dice eso para hacerme daño. ¿Puedes ver cómo esto pasaría? ¿Cuánto más cuando la sabiduría de Dios nos llama a un lugar de la cruz? Sin confianza en su carácter, no recibiremos como sabiduría. ¿Qué se necesita para recibir y no rechazar la sabiduría de Dios como la sabiduría de Dios? El temor al Señor es el fundamento. Si tenemos que saber lo que Él dice, tenemos que saber quién Él es, tenemos que conocer su carácter, pero hay una tercera cosa en Filipenses 1. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor. ¿Sabes? Esta palabra para discernimiento no es una palabra normal de discernimiento. De hecho, es una palabra que en su forma de sustantivo solo se usa aquí. Es una palabra que significa como atravesar la neblina para llegar a una conclusión clara. Pero cuando de verdad tratamos de decir, ok, necesito discernimiento para recibir la sabiduría de Dios como la sabiduría de Dios, todavía se siente un poco borroso. ¿Qué es eso? En realidad, se nos ayuda cuando vamos a este lugar de la Escritura donde aparece en la forma verbal. Iglesia, siempre pon atención la primera vez que una palabra se usa en la Escritura para ayudarte a entender el significado. Entonces, volvamos a esta primera vez que se menciona esta forma verbal en Lucas 9, 44, 45 debería de sonarnos muy familiar. Haced que estas palabras penetren en sus oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos del hombre, pero ellos no entendían estas palabras y les estaban ocultas para que no las comprendieran. Otra vez, lo que Jesús dijo no era una declaración críptica. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y aún así no podían recibirlo. Esa es nuestra palabra. No pudieron discernirlo. Aquí entendemos la tercera cosa. ¿Por qué no pudieron discernirlo otra vez? No solo aquí, sino en muchos lugares. ¿Por qué no pudieron discernirlo? Es porque no entendían correctamente los propósitos de Dios. Solo les digo esto.
Tantas veces estamos como que Dios no entiendo y sus palabras son tan claras, son tan precisas y no es que sus palabras sean diferentes, difíciles de entender, es que no entendemos el propósito de Dios. Y entonces, ¿qué hacen los discípulos? Dicen, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Bueno, eso no puede querer decir que Jesús va a ser arrestado, porque eso sería una locura. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Eso no puede querer decir que Jesús va a ser crucificado, porque eso sería una locura. ¿Ven lo que hicieron? No entendieron correctamente los propósitos de Dios y entonces descartaron la sabiduría de Dios como si fuera algo distinto de lo que Él era. Mira, ellos tenían este entendimiento de los propósitos de Dios, que Él vino a conquistar, a salvar, y en parte tenía razón. En ese momento Jesús vino a conquistar y a salvar, pero no del imperio. Vino a conquistar y a salvarnos a nosotros, los pecadores. Y si tan solo hubieran entendido los propósitos de Dios como eso, habrían podido recibir la sabiduría de Dios por lo que era. Pero asumiendo que conocían los propósitos de Dios, la descartaron y les digo, nosotros corremos el mismo riesgo real de hacer lo mismo. Estas tres cosas son tan esenciales para poder oír, recibir la sabiduría de Dios como la sabiduría de Dios. ¿Has notado cómo Jesús no hizo algo que nosotros sí hacemos seguido? De hecho, paso mucho tiempo pensando en esto. Jesús sí lo hizo. Clamó al Padre frecuentemente, mirando hacia la cruz. Sí, él clamó al Padre e incluso oró y dijo, si hay otra manera, Padre, si hay otra manera, ¿qué fue lo que no hizo? Él no se puso en posición fetal y dijo, ¿por qué? ¿Por qué me llamaste a hacer esto? ¿No me amas? ¿No te importo? Eso es lo que hacemos tan seguido y Jesús nunca lo hizo. ¿Cómo? ¿Cómo él miró la cruz con el gozo puesto delante de él? Aún cuando conocía el dolor, aún cuando deseaba que hubiera otra manera, ¿cómo miró la cruz como el gozo puesto delante de él y entró en ese lugar? Es porque percibió el propósito de Dios y no miró esta instrucción del Padre, el ir a la cruz, y dijo, es una tontería, es una estupidez. Padre, ¿por qué querrías que yo hiciera eso? ¿Por qué? Porque entendía que el propósito del Padre era reconciliarnos con Él. Y entonces interpretó correctamente la cruz. ¿Sabes? Jesús es Dios y era en carne, pero entendió perfectamente los propósitos del Padre. Y estoy tan convencida de que si la verdad leyéramos la Escritura por lo que realmente es, habría momentos en que solo nos asombraríamos sobre lo que hizo Jesús. Dice que hace lo que ve del Padre y dice las cosas como el Padre le dice que las diga. Entonces, quiero que pienses eso en el ministerio de Jesús. ¿Qué dice el mundo? La sabiduría dice que las cosas sanas crecen, ¿cierto? Si hubiera como un CEO junto al Padre mirando a Jesús diciéndole, hey, superestrella, asegúrate de maximizarlo. Asegúrate, ya sabes, de ponerte en todas las salas grandes, en todos los lugares grandes. Asegúrate hacerlo. Pero aquí está Jesús, que hace lo que hace el Padre y dice lo que oye decir al Padre y cómo decirlo y cómo nos ve. Vemos a Jesús cada vez más abandonado, vemos gente burlándose de él, vemos gente acusándolo, vemos que sus seguidores disminuyen más y más. Cualquiera que piense eso le diría al Padre, ¿de verdad estás administrando mal tus recursos? Pero también dirían, ¡qué necedad!
a menos que entienda los propósitos eternos de Dios. Escucha, cuando Jesús fue de aquí, cuando Jesús fue desde aquí a la cruz, había un lente entre donde Él estaba y la cruz, a través del cual veía la cruz. Y eran los propósitos de Dios. Y frecuentemente, cuando estamos aquí, Jesús nos llama a un lugar de costo, de pérdida, donde tenemos que tomar nuestra cruz. No tenemos esos lentes puestos. Y vamos de aquí a allá y preguntándonos cuáles son los propósitos de Dios y terminamos acusando a Dios de sus propósitos. Tú me trajiste para humillarme, para hacerme daño, me trajiste aquí para herirme. Y Él dice, si tan solo conocieras mi propósito, si tan solo vieras a través de mis propósitos, verías que no te estoy haciendo daño, no te estoy hiriendo. Esto no es absurdo, no es una tontería, es sabiduría perfecta. Pero como nos falta eso, muy seguido rechazamos la sabiduría de Dios como la sabiduría de Dios. Quiero decir esto, la Primera de Corintios 2 y 3, Dios en realidad contrasta el alimento sólido, es decir, las enseñanzas que los maduros pueden oír, con la leche espiritual para aquellos que aún no son capaces de oír verdades maduras. Y les dice a los corintios que no pueden recibirlas porque todavía son carnales y todavía están evaluando qué es sabio y qué es necio, según la manera de pensar del mundo. Hebreos 5 dice lo mismo. De hecho, Dios retoma el mismo lenguaje y dice, miren, este es el alimento sólido y luego es esto, ya saben, la leche espiritual. Y justo antes de hacer este contraste, está hablando Jesús, está hablando de su muerte y su resurrección y de ser el del orden de Melquisedec. Y dice que hay muchísimas cosas que decir sobre esto, pero ustedes no pueden oírlo. Primero a los Corintios dice, no pueden discernirlo porque se han vuelto lentos para oír. Y así, en este contraste, está esta incapacidad de avanzar, esta incapacidad de ir más profundo, porque hay una falta de disposición para recibir la sabiduría de Dios como la sabiduría de Dios. Y aquí es lo que les quiero plantear el día de hoy. ¿No creen que hay cosas a las que Dios anhela acercarnos y contarnos, explicarnos y llevarnos más profundo, más alto, más lejos, pero no puede? No porque Él sea limitado, sino porque no estamos dispuestos a recibir su sabiduría como sabiduría. Iglesia, necesitamos definir la sabiduría como la define Dios. Si vamos a oírlo y si es como vamos a recibirla, volvemos a Filipenses 1, cuando creemos en conocimiento real y en todo discernimiento. ¿Cuál es el resultado? De hecho, dice que ustedes pueden abundar más y más, que vuestro amor abunde más y más en conocimiento, ¿verdad? Y en todo discernimiento, el amor abunde por Dios. Viene de la confianza en su carácter y de la confianza en la bondad de sus propósitos. Y una nota final sobre el propósito de Dios. Dios siempre hace lo que es mejor para ustedes. Es una pregunta seria. ¿Dios hace siempre lo que es mejor para ustedes? La respuesta es sí. Eternamente. Sí. Eternamente. Y los propósitos de Dios son más grandes que solo ustedes. Para cerrar, al tomar en cuenta a Dios y lo que Él dice sobre esta vida y la venidera, se darán cuenta de algo. Que su sabiduría sí maximiza las ganancias y minimiza los dolores, pero no en esta vida, sino en la eternidad. Es algo así. El mundo dice que se trata de maximizar ganancias y minimizar dolores, y luego vimos que este mundo, la sabiduría de Dios minimiza las ganancias y maximiza los dolores, pero al verlo con los lentes de la eternidad, entiendes que la sabiduría de Dios se trata de maximizar ganancias y minimizar dolores, y su manera de hacerlo es tomando la cruz, viviendo como sacrificio, celebrando cuando sufren persecuciones
aflicciones y tribulaciones y dando generosamente. Así que los de este lugar, que son naturalmente estratégicos, ya saben, Dios simplemente los hizo así, ven al mundo y lo entienden, captan cómo funcionan y saben jugar el juego. Su vida quizás se parece un poco a la de Salomón. En cierto sentido, saben cómo navegar la vida, pero aquí es en lo que tienen que tener cuidado. Salomón fue admirado y considerado tan sabio a los ojos de mucha gente y al final fue tenido por necio por Dios. Escucha, si ustedes son así, esto es lo que quiero que escuchen. En realidad, se les dio una gracia para la sabiduría. Sí, pero esa sabiduría se vuelve necedad cuando se ejerce para una vida temporal y no para lo que Dios quiere primero, y no con una perspectiva eterna. Esto es lo que de verdad quiero decir, iglesia. Y si hoy el temor del Señor, el conocimiento de lo que Él ha dicho, la confianza de quién Él es y el entendimiento de Él y el entendimiento de su propósito, ¿qué si eso cambiará radicalmente nuestra vida? Y si eso cambiara la manera en que nos relacionamos, recibimos lo que el Señor está diciendo y hablando. No buscamos maximizar la ganancia y minimizar el dolor en el aquí y el ahora, sino maximizar las ganancias y minimizar el dolor para el corazón de Dios y para su herencia eterna. ¿Qué podría hacer Dios con este pueblo así? Puedes imaginar las alturas, la profundidad, los lugares en los que Él nos guiaría y nos llevaría. Puedes imaginar el testimonio que se escribiría para su gloria en esta generación. Anhelo eso. Tengo hambre de eso. Y oro que en esta casa y en todos nuestros campus Él encuentre un pueblo así.